Buenas noches, amada familia. Siempre es un gozo estar un día más juntos en la presencia de nuestro Padre para disfrutar de su amor, su paz, su sabiduría y todo lo que tiene para nosotros que somos sus hijos. Él es todo lo que necesitamos para vivir abundantemente como nos ha prometido. Somos privilegiados de ser sus hijos y contar con su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza, sino gozo y bienestar que tanto necesitamos. Sean todos bienvenidos a esta cita con el Señor y de manera especial las personas que se juntan a esta transmisión por primera vez, que sea el inicio de una nueva vida. En esta noche vamos a compartir el mensaje titulado Reconocer la voz de Dios de otras voces. El domingo vimos que debemos vivir en comunión permanente con Dios, siendo sensibles a su presencia, escuchando su voz, recibiendo su guía y dirección y hacer solo lo que Él quiere para nuestras vidas, porque como Padre bueno quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si logramos escuchar de Dios y obedecemos, caminaremos en éxito y en victoria, recibiendo lo que Dios ya nos ha concedido. Pusimos como ejemplo la vida de Elías y David y dijimos que algo digno de destacar es que ellos reconocían la voz de Dios y obedecieron totalmente. Pero ahora recordemos lo que pasó con el joven Samuel, que a pesar que servía al Señor y vivía en el templo, no sabía reconocer la voz de Dios, ni se le había revelado aún la palabra del Señor, hasta que fue instruido por Elí. Esto puede ver en 1 Samuel capítulo 3, de los versículos del 1 al 10. Esta es una verdad que pasa con muchas personas que están permanentemente en el templo, pero no han aprendido a reconocer y no se les ha sido revelada la voz de Dios. De otra parte, la clave para que Dios hable a una persona es la obediencia. Y si Dios ha hablado a muchas personas y no han obedecido, ¿para qué va a seguir hablando a esas personas? Y no solo eso, sino que les cuesta obedecer. Además, muchas veces hay dentro de uno otras voces en el alma que hablan a la misma vez. Y es necesario discernir las voces que están hablando, ya que muchas de estas no son precisamente la de Dios. Por eso, antes de hablar de la voz de Dios, es necesario advertir sobre las diferentes voces que controlan la vida de un ser humano. Debemos estar tan familiarizados también con la palabra de Dios que cuando alguien nos hable una mentira, una palabra que no está en la voluntad de Dios, podamos tener claridad y facilidad de reconocer que no es de Dios. Como ya sabemos, el éxito en la vida está basado en saber escuchar la voz de Dios y obedecer. Cuando vemos a un cristiano fracasar en algo, no es porque es del deseo de Dios. Sin embargo, se le ve fracasando en el matrimonio, en la familia, en sus negocios y por ende en sus finanzas. Todo es debido a que no supo escuchar de Dios y si oyó, no tuvo el valor para obedecerlo. Pero cuando tenemos la sensibilidad para oír y tenemos la valentía para obedecer, vamos a ir de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Esto implica que nos va a llevar a niveles más bendecidos que nunca antes hemos experimentado, si logramos oír a Dios. Pero una cosa que debemos aprender para estar seguros si estamos escuchando la voz de Dios es poder detectar qué voces no son de Dios, como ya mencionamos, ya que la voz de Dios es única, es especial, y cuando nos movemos en base a una palabra de Dios, es imposible fracasar. Debemos tener presente que una cosa es cuando leemos la palabra. Esta nos va a dar conocimiento, pero la voz de Dios solo se oye cuando estamos en los momentos más íntimos con Él. Tenemos que aprender a tener los mejores tiempos a solas, en el aposento, y si tenemos más tiempos con Él, se nos va a hacer más fácil reconocer su voz. De igual manera que cuando hablamos por teléfono con una persona que nos relacionamos frecuentemente, es tan fácil reconocer de quién es la voz. Más aún la voz de Dios, como está escrito en su palabra, podemos reconocer los que somos sus ovejas, ya que dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen, porque conocen su voz. Y solo las ovejas de Él podemos escuchar su voz. Pero también dice, pero a un desconocido no seguirán, sino que oirán de Él porque no conocen la voz de los extraños. De igual manera debemos aprender a discernir, a detectar las voces, porque en todo tiempo, y especialmente en tiempos como los actuales, se levantan voces y muchos son confundidos creyendo que han escuchado la voz de Dios. Pero la voz de Dios es inconfundible y trae paz, en tanto que las otras voces le van a distraer y confundir, más aún cuando estas voces se levantan para querer opacar la voz de Dios. Y por esta razón muchos están haciendo lo que Dios no les ha mandado hacer. Y cuando usted está en medio de un grupo de personas que cada uno grita y no entiende lo que dicen, y especialmente quién es el que está hablando, no va a poder determinar de quién es esa voz.
Pero sí sabemos que las voces que vienen del alma, son escandalosas, manipuladoras, mentirosas, alarmantes y controladoras. Por eso, en todo momento de nuestras vidas, el éxito va a estar dependiendo de la voz que oiga. De otra parte, sabemos a dónde va a llegar por la persona que están oyendo. Así, por ejemplo, si escucha a un incrédulo, va a terminar apartado de Dios. Si escucha a un rebelde, usted va a terminar rebelándose principalmente contra Dios y piensa que hace lo mejor saliendo de la iglesia. Si escucha a un resentido, generalmente va a terminar dándole la razón a él y poniéndose de su lado. Y si escucha a una persona que no es generosa, va a terminar reteniendo y hasta defraudando a Dios. Pero si escucha a un verdadero hijo de Dios que camina en compromiso, fidelidad y obediencia, usted va a tener una vida bendecida y próspera. Cuanto más si escuchamos directamente la voz de Dios y le obedecemos, estaremos seguros y terminaremos bendecidos y en victoria. Como podemos advertir, es necesario discernir en todo tiempo, y más en los actuales, cuáles voces se han levantado en el alma para descartarlas, porque sabemos que no son de Dios. Una de las primeras voces que tenemos que descartar es la del temor, ya que, como sabemos, es contrario a la fe. Más aún, como vimos, los que tenemos el Espíritu de Dios sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Como hemos mencionado varias veces, esta voz paraliza, ya que el temor no nos deja avanzar. Y lo peor es que este espíritu de temor muchas veces le va a sacar del cumplimiento del propósito de Dios, y tampoco van a tener sus promesas. Veamos un ejemplo con la misma vida de Elías, que hablamos el domingo en el capítulo 18. Vemos a Elías haciendo descender fuego del cielo, además acabando con 450 profetas de Baal, ya que les cortó la cabeza. Y cuando está pasando los mejores tiempos, Jezabel, que era la esposa del rey Acab, le mandó un mensajero para decirle que así como mató a sus profetas, ella mañana le matará. Y este profeta, que había hecho semejantes hazañas, ahora recibe un mensaje de esa mujer diabólica y le vino un temor tan grande que salió huyendo. El temor hace huir de donde Dios le puso. Por eso, cuando una persona empieza a caminar en compromiso con Dios, con el llamado a su servicio, en obediencia a Dios, el enemigo empieza a trabajar con temor poniendo temor en la persona, y le habla para decirle que va a perder la familia, el matrimonio, la seguridad. Pero cuando venga el temor, tiene que recordar que en ningún lugar es más seguro que estar caminando con Dios y con el llamado. La siguiente voz que tenemos que detectar y eliminar de nuestra vida es la voz de la duda. La duda no puede entrar en un hijo de Dios, ya que la duda lo que hace es que desconfiemos de Dios. El enemigo es experto en poner duda. Si vemos, aún lo quiso hacer con Jesucristo. En Mateo 3:17, Dios le dice a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y un capítulo más adelante, en el capítulo 4, versículo 3, en cambio, el enemigo le dice al mismo Señor: si eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Lo que se puede advertir es que el enemigo quiere traer duda. Por eso le dice: si eres Hijo de Dios. Pero usted ve cómo procede Jesús y le dice: escrito está. Esto es una certeza que tenía en su corazón, y así debemos actuar nosotros, con certeza y no con duda. La voz de la duda está en el interior de la persona, repitiendo: ¿y si no funciona? ¿Y si Dios no me apoya? ¿Y si no me respalda? Esta voz se tiene que callar hasta que desaparezca dentro de nosotros, de tal manera que la palabra de Dios tenga más fuerza y sea lo único que oyen nuestros oídos espirituales y físicos. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que creerle totalmente y darle todo el valor. De esta manera no se da cabida que el enemigo venga con mentiras y le haga dudar. Estamos totalmente seguros que tenemos un Dios de verdad. Más aún, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por otra parte, la Escritura dice que el padre de la mentira es el enemigo. Entonces, cuando tenemos claro qué viene de Dios y qué viene del enemigo, solamente vamos a tomar lo que viene de Dios y no damos cabida al enemigo. Y descartamos esas voces que traen duda y obviamente lo que quiere es seguir engañando y confundiendo. Aquí quiero decirles una gran verdad. Cuando Dios le dice que el hijo más rebelde y perdido se va a convertir, el enemigo va a venir a incitar al hijo para que se ponga peor. Y le va a decir a usted: tu hijo está peor, está tomando más,
está rogándose más. Pero es ahí cuando uno tiene que estar más seguro que Dios nos habló. Y en vez de caer en la mentira, tiene que pararse y decirle a Dios, gracias Padre, porque sé que tus promesas son sí y son amén. Y todo lo que tú has prometido, eso se va a cumplir. Y nunca habrá duda en mi corazón de lo que tú has hablado. Y cuando escuche esto el enemigo, simplemente seguirá, porque está escrito que si nos sometemos a Dios y resistimos al enemigo, éste huirá. Otra de las voces que debo apagar es la voz de la condenación. Esta voz le hace sentir que Dios está enojado y no quiere saber nada de nosotros por cuanto le hemos fallado y hemos pecado contra Él. Y por esa razón le rechaza y no le ama y no somos dignos de nada. Ya no nos escucha nuestra oración y por ende no tenemos respuesta sino juicio. Lamentablemente muchas personas desconocen la palabra y aún las que conocen a veces se dejan llevar por este engaño. Pero si vemos lo que dice Romanos 1:8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Además nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es que cuando le fallamos, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Dios nos perdona porque es lleno de amor y de misericordia y de oportunidades. Claro está que lo más sabio es erradicar el pecado para siempre y contar con la presencia de nuestro Padre permanentemente. Por eso debemos tener la seguridad como hijos de Dios que estamos bajo su amor y perdón y no bajo las mentiras del enemigo que nos dice que estamos condenados. Otra voz muy común es la que entra en el alma de muchos para victimizarle. Cuando una persona cae en esta estrategia, empieza a autodestruirse porque le lleva a escuchar una voz que le dice que Dios no le ama igual que a otros, que no le responde ni le oye como a otros, que a otros les ama más que a usted. Esa voz es diabólica que quiere convulsionar el alma y cuando escucha esa voz tiene que recordar y apropiarse de lo que está escrito en Romanos 2:11, que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por esta misma verdad, debo tener la certeza que Dios le va a oír y le va a responder como hace con todos los que somos sus hijos, porque también está escrito, clama a mí y yo te responderé. Estas verdades deben permanecer firmes en nuestro espíritu y no es que Dios tiene que respondernos a la hora y manera que nosotros queremos. Debemos mantenernos con fe y paciencia y no se deje llevar por esa voz, peor dominar y controlar. Y si usted está viendo que a otro le está bendiciendo y a usted todavía no, usted va a someter su alma y recordarle que debe bendecir al Señor y que no se olvide ninguno de sus beneficios. Más aún crea que su bendición ya está en camino y todo lo que Dios le habló se va a cumplir. Por todo esto es necesario silenciar esta voz que le lleva a victimizarle. Más aún, porque le puede hacer creer que Dios es injusto. Y Dios no es injusto. Y por su gracia veremos el cumplimiento de sus promesas. Otra voz que tiene que silenciar es la que le vuelve acomplejado a la persona. Esta es la voz que le hace caer en el menosprecio personal. Un ejemplo de esto es lo que tantas veces hemos hablado de personas que tenían una posición de nivel alto, pero en realidad se vieron menos que un insecto. Esto lo vemos en Números capítulo 13, versículo 33. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Como sabemos, 10 de los 12 espías dijeron que se veían como langostas al lado de los gigantes en la tierra prometida. Se veían como pequeños, como insignificantes y se acostumbran a vivir en complejos y con inseguridad. Por una parte, este alto porcentaje de personas que tienen complejo es real y se creen menos que los demás, aún físicamente, por el color de la piel, de su cabello, por el lugar donde viven, porque tienen un auto pequeño, porque no tienen ropa de marca. También se ven intelectualmente menos, restados en su capacidad. Lo mismo es en el trabajo, pero como hijos de Dios, uno no debe ni siquiera escuchar esa voz, porque esta le lleva a compararse con personas que dice la Escritura que no debemos hacerlo, pero sin embargo, como lo hace, le lleva a tener complejos
Y una vez más quiero decirle que su valor no depende de lo que tienen bienes materiales. Nuestro valor viene de Dios. Y si Jesucristo dio la vida por nosotros, es que valemos mucho para Él. En este sistema del mundo son capaces de categorizar a las personas y aún a los países. Pero debemos comprender primeramente que nosotros no somos del mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Y así como nuestro Padre es único, primero, extraordinario y victorioso, también sus hijos somos. Sus hijos somos porque somos su imagen y semejanza. Mi grandeza no viene de lo que tengo en el banco, mi grandeza viene de Dios, a quien yo le creo, y porque tengo un Dios grande, me atrevo a creer por grandes cosas. Y cuando enfrento a los gigantes de esta tierra, debo verme no de manera humana, sino de la manera divina. Esto es que Dios me dio la capacidad de derribar gigantes, como lo hizo David, porque nosotros vamos en el nombre que es sobre todo nombre, y por eso sé que nada es imposible con Dios. Por último, debo silenciar la voz de la complacencia. Esta voz no solo que le lleva a la mediocridad y comodidad, sino que controla fuertemente para estancar el caminar con Dios. Se queda solo en ver servir a los demás. Es un asistente a la congregación, asistente solo a la célula, no se involucra, se complace con lo que tiene y no quiere salir a más. Pasa por años en el mismo estatus en el trabajo y viven relajados. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted le ha escuchado alguna vez a Dios decirle, no vayas al servicio porque está haciendo mucho frío? Mejor arrópate, acomódate en el sofá y ve el servicio en línea. O mejor acuéstate en la cama. Usted sabe lo que Dios dice muchas veces en su palabra. Dice, levántate. Unas veces dice, levántate de mañana. Otras dice, levántate y oye. Levántate y ve. Levántate y come. Levántate y resplandece. Levántate y manos a la obra. Dios no nos lleva a la comodidad, sino a dar lo mejor. Cuando uno da, Dios quiere que dé más. Cuando caminamos una milla, quiere que vaya 2. Y cuando uno da más, luego le pide todo. Hay muchas personas que dan con medida, con gotero. Dios anda buscando a los que están dispuestos a dar todo por el reino de Dios. Pero ahí aparece la voz de la complacencia que le hace mediocre, ya que a la complacencia no le gusta la excelencia, el sacrificio. Le gusta que solo le den, pero no le gusta dar. Le gusta que otros se sacrifiquen por él, pero él no se sacrifica por nadie. No debemos querer solamente lo fácil. Debemos entender que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, esto nos va a hacer bien. Como dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien y nos va a sacar adelante para promovernos, para exaltarnos y bendecirnos mucho más de lo que nos ha dado hasta ahora. Antes de terminar este tiempo de compartir, quiero hacer una invitación a usted que se ha conectado por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón, para que tome la mejor decisión de su vida y reciba a Cristo, que es todo lo que necesitamos para tener una vida diferente y abundante. Le pido que haga la siguiente oración y repita después de mí. Dígale, amado Dios, tú conoces mi vida. Reconozco delante de ti que soy un pecador, pero estoy arrepentido de todo lo malo que hice, aún en contra de mi propia vida. Te pido que me perdones de cada pecado que cometí en contra de ti. Sé, Señor Jesús, que por ese inmenso amor que nos tienes, entregaste la vida por todos y cada uno de nosotros. Y venciste a la muerte y estás vivo. Por eso en esta noche te invito a que entres en mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación, la libertad y la vida eterna, y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, quiero felicitarle por esa decisión valiente que le hace hijo de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Y puede comenzar a tener una vida de acuerdo a los principios y valores del reino, lo que le hace una persona especial. Sea bienvenido a la familia de Dios. Y como siempre les digo, ponga su corazón y mirada solamente en Dios, ya que nunca le va a defraudar. En todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, preciosa familia de Comunidad de Fe, después de escuchar este mensaje, decidamos seguir teniendo una comunión íntima y permanente con Dios. Y como ya sabemos, el éxito en la vida está en saber reconocer, escuchar la voz de Dios y obedecer. Y las otras voces que se levantan, callarlas para siempre.
porque sabemos de dónde viene y a dónde nos quieren llevar. Esto es, hay fracaso, pero la guía y dirección de Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria y a los niveles más bendecidos que nunca antes hemos experimentado. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, los llene de gozo, de paz y que tenga una noche especial con el Señor. Como hemos hablado, necesitamos tener intimidad, esta relación profunda con el Señor para aprender a escuchar su voz, para tener éxito en todo, en toda nuestra vida. Buenas noches.